Corría el año 1347. En un recóndito monasterio tibetano, custodios monacales incineraron un herbolario entero. Su acción no fue motivada por el temor a la herejía, sino por la magnitud de su saber, capaz de transformar la percepción humana sobre la existencia misma. Ese saber ancestral resurge en nuestros días. Le damos la bienvenida a Biblioteca Prohibida. Esto no es un mero audiolibro, sino un códice salvado del olvido, cuyas páginas no fueron inscritas con tinta, sino imbuidas de aroma, sabiduría y esencia vital. A lo largo de los siguientes 12 capítulos se desvelarán vegetales que transformaron la trayectoria de la curación. La muña andina, empleada por antiguos sabios para aquietar los conflictos internos, cuyo efecto ansiolítico es hoy corroborado por la ciencia. La ruda mediterránea, guardiana de moradas ancestrales, cuya eficacia antimicrobiana es reconocida por la medicina actual. La cúrcuma dorada, a la que los alquimistas denominaban el fuego que consume sin calcinar, y que actualmente Harvard investiga por su potencial regenerativo. La manzanilla, flor que los faraones egipcios dedicaban a sus deidades, conscientes de que la amabilidad también sana. El romero, con el que los pensadores griegos adornaban sus cabezas, persuadidos de que conocerse a uno mismo es el remedio más potente. Y otras plantas que todavía aguardan desvelar sus misterios, como el eucalipto, que purifica el aliento del espíritu, la rosa, que inspira el afecto hacia uno mismo, y el palo santo, que manifiesta lo imperceptible. Sin embargo, esto va más allá de la mera información botánica. Constituye una iniciación. Concluido este recorrido, una transformación se operará en su interior. Al pasear por un jardín, percibirá aliados en lugar de simples ornamentos. Su respiración se modificará, consciente de que cada aliento transporta el saber de miles de raíces. Comprenderá que la ansiedad, el insomnio, la amnesia y la fatiga no son adversarios, sino invitaciones de un organismo que rememora su conexión con la tierra. Y fundamentalmente, descubrirá un herbolario viviente en su ser, un jardín interno que aguardaba ser nutrido con atención. Prepárese ahora, pues el primer vegetal a explorar, denominado la hoja del silencio por los sabios andinos, ha transformado, en apenas 5 minutos, la existencia de monjes, guerreros y curanderos a lo largo de 3 milenios. Pues cada hoja que inhala en la tierra también lo hace en usted. Capítulo 1. La hoja silente. La muña. El aliento sagrado de las alturas. A más de 3.500 metros de altitud en los Andes, habita una especie vegetal reverenciada por las comunidades quechuas. Su veneración no radica en su estética, sino en haber instruido a la humanidad sobre la respiración en ambientes donde la montaña restringía el oxígeno. Se la conoce como muña, y por más de 3 milenios fue la cómplice discreta de chasquis, sacerdotes y curanderos que transitaban entre las nubes. Las antiguas civilizaciones andinas poseían un conocimiento que la ciencia contemporánea demoraría siglos en asimilar. La respiración trasciende un mero proceso mecánico. Es un nexo vital entre el soma y el espíritu. Cuando este vínculo se fractura por el temor, la aflicción o la elevada altitud, el organismo parece olvidar la forma de subsistir. La muña actuaba como el remedio que restauraba la conciencia en el pecho. Los chasquis, afamados heraldos que recorrían extensas distancias sin pausa, portaban siempre hojas de muña en sus morrales, no como sustento, sino como un elemento clave. Ante la escasez de oxígeno en las alturas, masticaban una hoja y en cuestión de minutos experimentaban una transformación. La caja torácica se expandía, los pulmones recuperaban su ritmo y la zozobra se desvanecía en serenidad. Esto no era hechicería, sino una reminiscencia botánica. En la actualidad, la ciencia ha asignado una terminología a la sabiduría ancestral andina. La muña, Minthostachys mollis, posee constituyentes de tal potencia que ha sido objeto de estudio por parte de investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú a lo largo de décadas. Sus esencias, abundantes en pulegona, mentona y limoneno, funcionan como un agente antiespasmódico natural, distendiendo la musculatura lisa de los sistemas respiratorio y digestivo,
lo que facilita una circulación aérea sin impedimentos. Como ansiolítico leve, disminuye la actividad del sistema nervioso simpático, aquel centinela interno que activa alertas innecesarias, además de ser expectorante y antimicrobiano. Purifica las vías aéreas y ofrece resguardo ante las infecciones comunes en elevadas alturas. Una investigación de 2018 en el Journal of Ethnopharmacology ratificó que el aceite esencial de muña mermaba considerablemente los niveles de cortisol en episodios de estrés agudo. Es decir, la sensación de tranquilidad que experimentaban los chasquis era una manifestación bioquímica pura. La muña no únicamente despejaba los pulmones, sino que franqueaba el acceso a un estado de sosiego para el sistema nervioso. No obstante, subyace una dimensión más profunda, algo que la ciencia molecular no puede descifrar por completo. Los antiguos sabios andinos no afirmaban: la muña erradica la ansiedad. Más bien, declaraban: la muña instruye al cuerpo a rememorar su estado de hogar. Pues la ansiedad, en su origen más remoto, es una forma de amnesia. El olvido de que el aire siempre estuvo disponible. La inconsciencia de que el cuerpo posee la capacidad de respirar desde antes del nacimiento. La desmemoria de que la tierra jamás lo abandonó, incluso cuando se siente la asfixia en la propia estancia. La muña no le confiere algo de lo que carece. Más bien, le restituye aquello que ha olvidado. Considere esta cuestión. ¿Cuándo fue la última ocasión en que respiró sin otra distracción? Sin consultar el móvil, sin proyectar el mañana, sin repasar diálogos pretéritos. Simplemente respirar. Numerosas personas transcurren meses, incluso años, sin experimentar una única respiración de manera consciente. El organismo lo percibe como negligencia y reacciona con rigidez, con vigilia, con esa opresión torácica que surge sin explicación visible. He aquí la lección que la muña nos transmite desde las cumbres. La curación se inicia al respirar en sintonía con la tierra, no en oposición ni con indiferencia, sino en comunión con ella. Cada vez que usted aspira la fragancia de la muña, ya sea en tisana, en aceite o simplemente al frotar una hoja entre sus dedos, está realizando una acción transformadora. Está recordándole a su sistema nervioso que la serenidad no es un privilegio, sino su condición innata, la cual el ritmo de la vida actual le ha inducido a olvidar. Ejercicio de conciencia. Si en algún momento dispone de hojas de muña, siga estos pasos. Sostenga una pequeña hoja entre sus dedos, frótela con delicadeza y acérquela a su nariz. Cierre los ojos. Inspire profundamente, como si se encontrara en la cima de una montaña, donde el aire es tenue y valioso. Retenga el aire durante 3 segundos. Exhale despacio, visualizando cómo libera todo lo que su organismo ya no precisa soportar. Repita este proceso en 5 ocasiones y preste atención. Note cómo una sensación de distensión aparece en su pecho, cómo el aire fluye con mayor facilidad, cómo por un instante su mente cesa la persecución de pensamientos y simplemente está presente. Esto no es autosugestión, es su cuerpo identificando una comunicación ancestral. La muña no exige su fe, solo le invita a respirar, y en cada aliento recordará una verdad inherente, que la quietud más profunda no reside en el exterior, sino en el intervalo entre una inspiración y una expiración. Allí, en ese umbral imperceptible, habita la paz que nunca se ha ido. Solo esperaba que usted regresara a buscarla, porque cada hoja que respira en la tierra respira también en usted. Capítulo 2. La ruda, el escudo intangible. Custodia del espíritu y la morada. Desde los santuarios helénicos hasta las viviendas andinas, y desde los oasis persas hasta los patios bañados por el Mediterráneo, este vegetal de follaje verde azulado ha sido cultivado, suspendido y sahumeado con un único propósito: erigir una barrera inmaterial entre el espíritu y sus potenciales peligros. Sin embargo, subyace un arcano que pocos descifran. La auténtica salvaguarda no se opone a influencias externas, sino al descuido de la propia fuerza. En la Grecia antigua, la ruda era conocida como peganón, el vegetal del remordimiento y la purificación. Los pensadores estoicos
la veneraban por revelar una verdad a menudo incómoda: que la esencia del padecimiento humano no emana del exterior, sino del interior. Proviene de pensamientos nocivos reiterados hasta la extenuación, de sentimientos enquistados que silenciosamente intoxican el organismo, y de la culpa que corroe el espíritu con mayor celeridad que cualquier dolencia física. Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, recomendaba la ruda para disipar las emanaciones sombrías del corazón. No se refería a tropos literarios, sino a lo que hoy denominamos somatización, la afección corporal producto de un alma desatendida. Centurias más tarde, tanto en los Andes como en el Mediterráneo, las matriarcas sembraban ruda a la entrada de sus hogares. No lo hacían por una fe ciega en la superstición, sino por haber constatado un fenómeno tangible. Donde la ruda prosperaba, ciertos insectos evitaban la entrada, energías densas no se arraigaban, y visitas con intenciones adversas no retornaban. No era magia, sino un conocimiento empírico que la investigación científica tardaría siglos en descifrar. En la actualidad, los laboratorios disponen de una terminología para lo que las matriarcas ya conocían. La ruta graveolens, nombre científico de la ruda, alberga una complejidad química tan avanzada que científicos globales la investigan con asombro. Sus componentes incluyen rutina y quercetina, flavonoides dotados de propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que salvaguardan las células del deterioro oxidativo, contrarrestando el envejecimiento celular inducido por el estrés prolongado. Asimismo, contiene alcaloides como la graveolina, que funcionan como miorrelajantes y moduladores del sistema nervioso autónomo. Estos elementos disminuyen la reacción de lucha o huida, que mantiene al organismo en estado de alerta constante. Sus aceites esenciales poseen carácter antimicrobiano. El olor de la ruda, además de ser potente, es literalmente adverso para bacterias, hongos y determinados parásitos. Un estudio de 2017 en Phytotherapy Research validó su acción antibacteriana contra cepas resistentes a antibióticos frecuentes, junto con sus atributos hemenagogos y hormonales. Convencionalmente, la ruda se ha empleado para regular ciclos menstruales irregulares, debido a la interacción de sus componentes con los receptores hormonales. Por idéntico motivo, su consumo está desaconsejado durante la gestación. La ciencia actual corrobora que la ruda no solo ofrece protección simbólica, sino también bioquímica. Existe, empero, una dimensión aún más profunda, inmensurable por aparatos, pero experimentada por millones de individuos. Los antiguos eruditos no aseveraban: la ruda repele lo perjudicial. Más bien, afirmaban, la ruda le evoca su identidad cuando su propia fortaleza es olvidada. Pues la protección genuina nunca consistió en un talismán externo, sino en el reconocimiento de que se alberga en el interior una esencia inexpugnable. Reflexione por un instante. ¿Cuántas ocasiones ha percibido la irrupción de algo negativo en su existencia? ¿Con qué frecuencia ha atribuido la culpa a energías foráneas, individuos nocivos o al infortunio? Ahora cuestione lo siguiente: ¿en cuántas de esas instancias había omitido establecer límites? ¿Cuántas veces permitió la entrada casi a aquello que su intuición ya había descartado? La ruda no le resguarda de terceros, le protege de usted mismo cuando olvida negarse. Cuando olvida que su serenidad interna supera en valor a la aprobación ajena. Cuando olvida que el autocuidado no es egocentrismo, sino la primera manifestación de amor propio. Esta es la lección que la ruda nos lega desde huertos milenarios. La auténtica salvaguarda no se erige en el umbral del hogar, sino en el del corazón. Al establecer un límite saludable, usted evoca el espíritu de la ruda. Cada vez que pronuncia, esto no ingresa en mi vida, activa su defensa interna. Cuando determina que su energía es sagrada e inaccesible para cualquiera, comprende la ancestral sabiduría, que la protección más potente emana del amor propio. Práctica consciente. Si dispone de una ramita de ruda, realice lo siguiente. Sujétela en su mano derecha. Cierre los ojos e inhale su fragancia penetrante, casi amarga. No la evite, permítale entrar. Ese olor,
que a algunos les resulta ingrato, constituye su esencia curativa. Le enseña que no todo lo que sana es placentero. En ocasiones, resguardarse puede doler. En otras, negarse puede generar incomodidad. Pero es indispensable. Ahora, mientras sostiene la ruda, pronuncie en voz baja o mentalmente: mi paz es inviolable. Mi energía posee un valor intrínseco. Solo doy cabida a aquello que honra mi ser. Repita esto 3 veces y luego suelte la rama. Observe cómo su postura se transforma, cómo su columna se alinea, cómo una lúcida serenidad lo envuelve. Esto no es una mera sugestión. Es su cuerpo rememorando su derecho a la autoprotección. La ruda no le solicita fe incondicional. Solo le invita a recordar que su alma posee límites y que respetarlos no implica aislarse del mundo, sino abrirse únicamente a lo que merece acceso. Los ancestros no erraron al designarla como protectora, solo que la auténtica protección jamás fue contra entes malignos o sortilegios invisibles. Siempre fue contra la más perniciosa de las amnesias, la de olvidar que uno es merecedor de cuidado, primero por sí mismo y luego por el mundo. Pues cada hoja que defiende en la tierra le enseña a defenderse también a usted. Capítulo 3. La cúrcuma, el oro viviente, el fuego que consume sin calcinar. Existen elementos terrestres que emulan contener luz condensada, como raíces que, al ser seccionadas, exudan el color del sol. La cúrcuma es un ejemplo de ello. Por más de 5 milenios, en los santuarios de la India, esta rizoma áurea trascendió el rol de simple especia. Fue tinte sagrado, remedio real y emblema de purificación. Los monjes budistas teñían sus vestimentas con ella, convencidos de que su tonalidad albergaba la energía del fuego divino. Un fuego que purifica sin aniquilar, que metamorfosea sin agotar y que cura sin dejar marcas. En el Ayurveda, la milenaria práctica médica india, la cúrcuma recibía el nombre de haridra, que se traduce como aquella que embellece el tono cutáneo. No obstante, su referencia no era meramente a la estética superficial, sino a una luminosidad más profunda, el fulgor que irradia un organismo que ha cesado su autoinflamación. Los eruditos ayurvédicos instruían que toda afección se inicia con el ama, toxinas acumuladas que el cuerpo no ha logrado depurar, residuos emocionales incrustados en los tejidos y una inflamación silenciosa que latente bajo la piel por años, hasta degenerar en dolor crónico, rigidez y patología. Y la cúrcuma, según sus enseñanzas, era el panacea universal. No porque erradicara dolencias específicas, sino por activar la facultad intrínseca del organismo para depurarse, restaurarse y rememorar la vida sin conflictos internos. Los alquimistas medievales la codiciaban con fervor, no para producir oro físico, sino porque presentían que esta raíz dorada custodiaba el arcano de la transmutación biológica. Transformar la inflamación en regeneración, el dolor en vitalidad y un cuerpo afectado en uno que rememora su propio brillo. Y no se equivocaban, simplemente se anticipaban por siglos a los medios que permitirían su comprobación. Actualmente, la ciencia ha bautizado al oro líquido de la cúrcuma como curcumina. Los hallazgos de las últimas décadas son tan notables que se han publicado más de 15.000 estudios científicos sobre esta sola molécula. La curcumina, principio activo de la curcuma longa, figura entre los antiinflamatorios naturales más potentes descubiertos por la ciencia contemporánea. Como antiinflamatorio de espectro amplio, suprime citocinas proinflamatorias como la IL-6 y el TNF-alfa, que son inductores de inflamación crónica. Una investigación realizada en 2012 en la Universidad de Arizona reveló que su acción antiinflamatoria es equiparable a la de fármacos convencionales, pero sin sus habituales efectos adversos gastrointestinales. Es un potente antioxidante que neutraliza los radicales libres y activa las enzimas antioxidantes intrínsecas, salvaguardando las células del daño oxidativo que precipita el envejecimiento y la degeneración. Como neuroprotector, traspasa la barrera hematoencefálica y fomenta la síntesis de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína crucial para la vitalidad neuronal.
Estudios de la UCLA en 2018 demostraron que la curcumina optimiza la memoria y disminuye los indicadores de neurodegeneración. Como regulador metabólico, incrementa la sensibilidad a la insulina y colabora en la regulación del metabolismo de lípidos y glucosa. Un metaanálisis de 2019 ratificó su influencia en la disminución de marcadores inflamatorios vinculados al síndrome metabólico. Es un regenerador celular que activa genes implicados en la reparación del ADN y en la autofagia celular, el mecanismo por el cual las células depuran componentes deteriorados y se restauran. La ciencia contemporánea confirma que la cúrcuma no es meramente una especia, sino una medicina molecular de vanguardia. No obstante, existe un aspecto que las moléculas no abarcan en su totalidad, algo que los monjes budistas comprendieron sin necesidad de microscopios. La cúrcuma no solo mitiga la inflamación corporal, sino también la existencial. Permítame dilucidar. Considere cuántas veces su organismo se inflama no a causa de un patógeno o un virus, sino por estrés prolongado, por inquietudes rumiadas durante meses, por sentimientos reprimidos que quedaron aprisionados en sus tejidos, por la ira contenida, la pena no vertida, el temor sostenido como coraza. Todo ello es interpretado por el cuerpo como inflamación, ya que no discierne entre una lesión física y una herida emocional. Para el cuerpo, todo sufrimiento es una manifestación química, y toda reacción química no resuelta genera combustión. He aquí la sabiduría que la cúrcuma nos transmite desde ancestrales santuarios. Sanar es activar la flama interna sin temor. No la flama que aniquila, sino la que purifica, la que transmuta lo denso en luminosidad, el sufrimiento en entendimiento, la inflamación en lucidez y el inmovilismo en fluidez. Cada vez que usted ingiere cúrcuma con plena intención, no solo nutre su organismo, sino que le recuerda que posee la facultad de liberar lo obsoleto, y que regenerarse no es un privilegio, sino su operación intrínseca. Para una práctica consciente, si dispone de cúrcuma fresca o en polvo, elabore una bebida dorada. Media cucharadita de cúrcuma en polvo, una pizca de pimienta negra, que potencia su asimilación en un 2000%, una cucharadita de miel, y leche tibia, animal o vegetal. Mientras la elabora, sostenga la taza con ambas manos. Contemple su tonalidad, ese profundo dorado. Cierre los ojos y visualice cómo este color penetra en su organismo cual luz líquida. Imagine que dicha luz se desplaza por cada célula, cada tejido, cada recoveco donde persiste dolor o inflamación, no con la intención de forzar la curación, sino para recordarle a su cuerpo su capacidad intrínseca para ello. Beba lentamente, con plena conciencia. Mientras ingiere, repita en silencio. Mi cuerpo rememora su brillo. Mi inflamación se transfigura en luz. Libero lo que ya no me define. La cúrcuma no le insta a creer en prodigios. Solo le solicita que recuerde que su organismo ya es el prodigio. Que cada una de sus células porta el código de la regeneración impreso en su núcleo. Y que cada inflamación es una exhortación, no a combatirla, sino a prestarle atención. Los alquimistas buscaban oro en el exterior. La cúrcuma le revela que el oro siempre residió en su interior, aguardando que cesara la lucha contra sí mismo, que comprendiera que sanar no es dominar al cuerpo, sino por fin rendirle el honor de escucharlo. Pues cada raíz que flamea en la tierra le enseña a usted a flamear sin consumirse. Capítulo 4. La manzanilla, la flor de la quietud, el diminuto pétalo que instruyó al conflicto a reposar. En el antiguo Egipto, los soberanos la dedicaban al dios Ra, el sol omnividente, convencidos de que aquella modesta flor blanca albergaba un arcano, la facultad de restituir la serenidad a quienes habían perdido el arte del reposo. Guerreros que volvían de contiendas con la mirada insomne en la noche, sacerdotes que custodiaban templos con una mente afiebrada de pensamientos incesantes, madres que soportaban la carga del orbe sobre sus hombros y olvidaban el placer de dormir sin temor. Para todos ellos, la manzanilla representaba el murmullo que la tierra enviaba cuando el espíritu clamaba con excesiva vehemencia. Los griegos la denominaron Hamaelo, manzana de la tierra, dado que su fragancia,
dulce y herbácea, evocaba a manzanas maduras desprendiéndose al suelo. Pero los galenos helénicos comprendían que su auténtica potencia no residía en su aroma, sino en la acción que éste ejercía sobre el sistema nervioso. Dioscórides, el facultativo que secundó a las legiones romanas, consignó en su tratado de materia médica: la manzanilla sosiega las fiebres corporales y las agitaciones mentales. No empleaba alegorías, sino que describía su observación en soldados afectados por traumas, a quienes una tisana de estas diminutas flores regresaba, aunque solo por horas, a una versión de sí mismos que aún conservaba la capacidad de la compasión. Centurias más tarde, en los cenobios medievales, los monjes mantenían vastos cultivos de manzanilla, no con fines comerciales, sino por haber revelado una verdad fundamental: que la benevolencia también cura. Que no todos los remedios deben ser acres, intrusivos o dolorosos. Que en ocasiones la más honda curación se manifiesta como una taza tibia entre las manos, una fragancia que nada demanda, o una flor que no cuestiona el origen de su quebranto, sino que solo le invita al reposo mientras se restaura. Actualmente, la ciencia posee una terminología exacta para lo que los ancestros presentían. La manzanilla, Matricaria chamomilla, alberga un conjunto químico específicamente concebido para serenar sin inducir somnolencia, destacando la apigenina. Este flavonoide se enlaza a los receptores GABA-A cerebrales, idénticos a los activados por ansiolíticos como las benzodiazepinas, pero sin sus consecuencias de adicción o sedación profunda. Una investigación realizada en 2016 en la Universidad de Pensilvania reveló que la apigenina disminuye notablemente los síntomas de ansiedad generalizada en pacientes crónicos. Otro componente es el bisabolol, un agente antiinflamatorio y miorelajante con acción tanto periférica como central. Mitiga espasmos digestivos, rigidez muscular y aminora la hiperactividad del sistema nervioso autónomo. La matricina, precursora del camazuleno, posee atributos antiinflamatorios profundos que atenúan la irritación de las mucosas digestivas y respiratorias, razón por la cual la manzanilla alivia tanto el malestar estomacal por ansiedad como la tensión faríngea. Sus esencias sedantes inciden en el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, mermando la secreción de cortisol y posibilitando que el organismo abandone el estado de alerta constante. Un metaanálisis divulgado en 2019 en Phytomedicine concluyó que la manzanilla resulta eficaz como coadyuvante en el tratamiento de la ansiedad leve a moderada, mejorando el descanso sin efectos secundarios notables. La ciencia actual corrobora que la manzanilla no es un simple placebo floral, sino una neurofarmacología de origen botánico. No obstante, subyace una profundidad que los receptores neuronales no logran elucidar por completo. Los monjes de la Edad Media no declaraban: la manzanilla disminuye el cortisol. Más bien afirmaban: la manzanilla le recuerda que es digno de afecto. Pues la ansiedad persistente, en su génesis más sombría, es una carencia de compasión hacia uno mismo. Es transitar la vida como si no se merecieran pausas, como si el reposo fuera un signo de debilidad, como si entregarse al sueño significara desertar de una contienda que, en verdad, solo existe en la mente. La manzanilla no le impone el sueño, le convida a cesar la lucha. Reflexione por un instante. ¿Cuándo fue la última vez que se brindó ternura? No una autoexigencia camuflada de autocuidado, ni una productividad disfrazada de bienestar, sino una auténtica ternura. La suavidad que ofrecería a un niño temeroso, la paciencia que dispensaría a alguien a quien ama profundamente. ¿Cuándo fue la última ocasión en que se dirigió a sí mismo de esa manera? He aquí la lección que la manzanilla nos lega desde templos egipcios y huertos monacales. La ternura también sana. No es fragilidad, sino un remedio. Cada vez que usted prepara una tisana de manzanilla con plena conciencia, no solo ingiere apigenina, realiza un acto revolucionario en un orbe que le adoctrinó a ser severo consigo mismo. Le está comunicando a su sistema nervioso: puede relajar su vigilancia, aquí está a salvo. Está recordándole a su cuerpo
que no todo es apremiante, que aún persiste la posibilidad de la serenidad. Ejercicio consciente. Si tiene acceso a flores de manzanilla, proceda así. Prepare una infusión con agua recién hervida. Utilice una cucharada de flores secas o 3 frescas. Mientras el agua se vierte sobre los pétalos, observe cómo se despliegan, cómo desprenden su fragancia en espirales doradas. Cubra la taza y deje reposar por 5 minutos. Luego, antes de beber, acerque la taza a su rostro. Cierre los ojos. Inhale el vapor y mientras lo hace, repita en silencio o en voz baja. Merezco reposar. Merezco ternura. Mi cuerpo puede liberar su carga. Toma sorbos lentos, con mucha calma. Cada trago es una autorización para poner fin a la batalla. Una autorización para darte cuenta de que el planeta no se desmorona si pausas tu ritmo. Una autorización para recordar que la serenidad no es un privilegio, sino un derecho inherente a tu ser. La manzanilla no te exige solucionar nada. Simplemente te invita a renunciar a los intentos por un instante, a abandonar el dominio, a creer que tu organismo posee la sabiduría para retornar a la quietud. Los antiguos faraones de Egipto acertaron al dedicarla al dios solar. Sin embargo, no era un tributo a una divinidad externa, sino un recordatorio de que en tu interior reside igualmente una chispa luminosa, y que esa luz irradia con mayor intensidad cuando dejas de obligarla, cuando permites que la gentileza logre lo que la coacción jamás conseguiría: regresar a tu esencia, porque cada flor terrestre que brinda sosiego te instruye también a encontrar tu propia paz. Capítulo 5. La etérea luminiscencia del alma, la lavanda, en su santuario de tranquilidad. En las llanuras de la Provenza francesa, al llegar la plenitud del estío, millones de flores de tono púrpura se despliegan simultáneamente, y el ambiente se torna palpable, no por neblina o partículas, sino por una fragancia. Un aroma tan concentrado que los persas de antaño lo consideraban la exhalación de seres celestiales que bajaban para recordar a la humanidad que la calma no es una idea, sino una vibración perceptible, un medio de conexión. En la Persia milenaria, los huertos de lavanda no funcionaban como espacios de esparcimiento, sino como recintos para la curación del espíritu. A esos lugares eran trasladados los combatientes que regresaban de contiendas con la psique alterada, las madres que habían sufrido la pérdida de sus vástagos y no lograban cesar su lamento, y los ancianos que perdían la noción de su identidad y deambulaban extraviados en sus propios anales. Los clérigos persas poseían un conocimiento que la ciencia neurológica tardaría 2 milenios en verificar: que el sentido del olfato es el único que establece una conexión directa con el sistema límbico, la porción más primitiva del cerebro donde residen las afectaciones, las heridas psíquicas y los recuerdos más arraigados, y que determinadas esencias, como la de la lavanda, tenían la capacidad de modificar esquemas emotivos sin requerir vocablos, terapias o explicaciones, únicamente mediante la aspiración atenta. Los romanos adoptaron una postura más práctica, aunque igualmente perspicaz. Transportaban la lavanda a sus termas públicas y la denominaron lavare. La denominación lavar no se refería a la limpieza corporal, sino a la purificación de lo intangible, el agotamiento del espíritu, el estrés acumulado, el constante murmullo mental que impedía la quietud. Las cohortes romanas cargaban sacos de flores de lavanda en sus desplazamientos, no por opulencia, sino como una estrategia vital para su equilibrio emocional. Pues un militar incapaz de conciliar el sueño o de tranquilizar su mente tras la refriega es un combatiente que se derrota a sí mismo mucho antes de sucumbir en el frente de batalla. Posteriormente, a lo largo de los siglos, en los recintos monásticos europeos, religiosos y religiosas cultivaban la lavanda en sus huertos conventuales, llevando a cabo una acción innovadora para aquel tiempo. Impregnaban con su esencia las almohadas de los pacientes moribundos, no con el fin de sanarlos, sino para brindarles aquello que la ciencia médica de la época era incapaz de proporcionar: la oportunidad de fallecer en serenidad, de exhalar el último suspiro sin pavor, de entregarse al enigma postrero con el espíritu apaciguado. Sin necesidad de pruebas clínicas, ellos comprendían que la lavanda no solo tranquiliza el organismo, sino que apacigua algo mucho más arraigado: el temor a ceder el dominio.
En la actualidad, la ciencia dispone de herramientas para cuantificar lo que las culturas pretéritas percibían. La lavanda, científicamente denominada Lavandula angustifolia, figura entre las especies vegetales más investigadas dentro de la neurociencia del olfato. Contiene linalol y acetato de linalilo, compuestos volátiles que funcionan como tranquilizantes naturales. Investigaciones de la Universidad de Kagoshima, Japón, en 2018, demostraron que la inhalación de linalol disminuye la actividad de la amígdala, la zona cerebral implicada en las reacciones de temor y angustia. También se observa una disminución del cortisol. Un estudio clínico, publicado en el Journal of Alternative and Complementary Medicine en 2012, corroboró que el tratamiento de aromaterapia con lavanda reduce los niveles de cortisol en la saliva en un 23% tras apenas un cuarto de hora de inhalación. Además, se optimiza la calidad del descanso. Indagaciones de la Universidad de Southampton en 2005 revelaron que individuos expuestos al perfume de lavanda antes de dormir experimentaron un incremento del 20% en la profundidad de su sueño REM, sin requerir fármacos. Respecto al sistema nervioso parasimpático, la lavanda activa el nervio vago, que regula las funciones de reposo y digestión, facilitando que el organismo abandone el estado de alerta y acceda a uno de recuperación. En cuanto a la neuroplasticidad emocional, recientes estudios indican que el linalol podría modular los receptores NMDA en el hipocampo, lo que favorece la adaptabilidad mental y aminora los ciclos de pensamiento obsesivo. De esta forma, la ciencia contemporánea asevera que la lavanda no es meramente una práctica aromaterapéutica con fines estéticos, sino una verdadera neurofarmacología olfativa. Sin embargo, existe una verdad que ninguna investigación puede abarcar por completo: un saber que los conventos asimilaron sin necesidad de laboratorios. Las civilizaciones ancestrales no afirmaban «la lavanda aminora la ansiedad». Más bien decían «la lavanda te evoca que la tranquilidad no se persigue, se absorbe», porque la genuina serenidad nunca fue una meta a alcanzar. Jamás se trata de algo que obtienes una vez que has solucionado todas tus dificultades. La quietud es una condición que tu organismo ya reconoce, solo que has olvidado cómo acceder a ella. Reflexiona sobre esto. ¿Por cuántos años has buscado la paz en el exterior? ¿En cuántas ocasiones has pensado, lograré la paz cuando obtenga ese empleo, cuando finalice esa relación, cuando se resuelva aquel inconveniente? ¿Y cuántas veces, tras conseguir lo anhelado, descubriste que la calma permanecía inalcanzable porque la paz no se halla al final de un listado de tareas pendientes? Se encuentra en el intervalo entre dos inspiraciones. Se halla en el instante en que dejas de perseguir el porvenir y simplemente existes. Aquí radica la lección que la lavanda nos transmite desde los sembradíos persas y los vergeles monacales. La paz no se busca, se autoriza, no se conquista, se inhala. Cada vez que aspiras el perfume de la lavanda con total consciencia, no solo incorporas partículas aromáticas, sino que ejerces la acción más transgresora en un mundo vertiginoso. Detenerte, entregarte a la realidad presente, permitir que tu sistema nervioso recuerde que no todo exige una acción, una elección o una solución. Que a veces el remedio más potente es, sencillamente, dejar de oponer resistencia. Ejercicio consciente. Si dispones de aceite esencial de lavanda o de sus flores secas, realiza lo siguiente. Vierte una minúscula cantidad de aceite en tus muñecas o frota las flores secas entre tus manos. Acerca tus manos al rostro, creando una cavidad frente a tu nariz. Cierra tus ojos. Inhala hondamente, con gran profundidad. Sostén el aire por 3 segundos. Libera el aire con lentitud, como si soltaras años de agobio acumulado. Repite este proceso 7 veces. Y mientras lo haces, no inteles forzar la relajación ni la sensación de paz. Simplemente respira. Percibe cómo, sin intervención tuya, algo en tu pecho se distiende. Cómo tu mandíbula se relaja sin que se lo dictes. Cómo tus hombros descienden sin ningún esfuerzo. Esto no es un efecto de la sugestión. Es tu cuerpo recobrando su condición primordial, la que el entorno te indujo a olvidar.
La lavanda no te impone la paz, únicamente te revela su constante presencia en el límite entre la pugna y el abandono, en el momento preciso en que dejas de combatir y comienzas a depositar tu confianza en la quietud que surge al cesar, por fin, de saturar cada instante con estruendo. Los persas no erraron al identificarla como la esencia de los ángeles. La diferencia es que esos seres celestiales jamás moraron en el exterior. Su presencia siempre ha estado en el santuario donde tu espíritu encuentra sosiego, en cuanto dejas de sofocarlo con las prisas, ya que cada flor que aromatiza la tierra te recuerda que la paz siempre ha residido en tu interior. Capítulo 6. La llama del recuerdo. El romero. La hierba de la reminiscencia y la agudeza intelectual. Existen vegetales que no prosperan en huertos comunes. Se desarrollan en las fisuras de los peñascos, allí donde la ventisca y el sol ejercen una acción inclemente. El romero es uno de ellos. En la Hélade ancestral, los aprendices se ceñían coronas de ramas de romero en la cabeza antes de sus evaluaciones, no por creencias infundadas, sino por haber constatado una verdad irrefutable. Aquellos que portaban esta hierba cerca de su cabeza manifestaban una mayor capacidad de rememoración, una mejor comprensión y una lucidez superior en su pensamiento. Los pensadores helenos la denominaron la hierba del recuerdo, y en los santuarios la incineraban como tributo a Mnemósine, la deidad custodio de todas las memorias del cosmos, pues entendían que recordar no se limita a evocar datos pretéritos, sino a preservar la propia esencia. Implica no extraviarse en el olvido de tu ser. Los romanos llevaron esta práctica más allá. Cultivaban romero en los sepulcros de sus difuntos, convencidos de que esta planta mantenía perenne la memoria del espíritu, no del cuerpo, sino del alma. Y en las nupcias, los contrayentes intercambiaban ramitas de romero como juramento. Te tendré presente siempre. No olvidaré quién eres ni quién soy a tu lado. Se trataba de un compromiso más significativo que el metal precioso de los anillos, pues sabían que el genuino olvido no consiste en perder información, sino en desvanecer las esencias. Durante el medievo, mientras las devastadoras epidemias asolaban el continente europeo, galenos y clérigos portaban ramilletes de romero ante sus caras al acceder a los domicilios de los enfermos. No solo por su fragancia, sino porque presentían que esta especie botánica salvaguardaba algo más allá de lo corporal. Preservaba la claridad del juicio cuando la confusión externa amenazaba con desintegrar la cognición. En la actualidad, la investigación científica provee una terminología exacta para aquello que los helenos vislumbraban. El romero, conocido en la taxonomía como Rosmarinus officinalis, alberga componentes que inciden de forma directa en la función cerebral. Uno de ellos es el 1,8-cineol, un compuesto volátil que atraviesa la barrera hematoencefálica e incrementa la acción de neurotransmisores como la acetilcolina, fundamental para la memorización y el proceso de aprendizaje. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Northumbria en 2012 evidenció que la inhalación de aceite esencial de romero optimiza la memoria prospectiva, la capacidad de recordar acciones futuras, hasta en un 75%. Además, contiene ácido rosmarínico y carnosol, ambos antioxidantes neuroprotectores que disminuyen el estrés oxidativo neuronal y previenen la degradación cognitiva. Estudios publicados en el Journal of Neurochemistry en 2016 corroboraron que estos elementos activan mecanismos de defensa neuronal análogos a los empleados en terapias para dolencias neurodegenerativas, lo que repercute positivamente en la neuroplasticidad. El romero incentiva la síntesis de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, estimulando la formación de nuevas interconexiones neuronales y mejorando la adaptabilidad cognitiva. También contribuye a la disminución del cortisol y a la mejora del estado de vigilancia. A diferencia de otros sedantes, el romero mitiga el estrés sin inducir somnolencia. Activa la agudeza mental mientras apacigua la inquietud subyacente. La ciencia contemporánea ratifica: el romero no es una leyenda griega, sino un estimulante cognitivo de origen vegetal. No obstante, subyace aquí una verdad más profunda. Las civilizaciones pretéritas no afirmaban que el romero optimizaba la memoria. Decían: el romero te asiste para recordar tu identidad. Porque la mayor calamidad del olvido
no reside en la pérdida de datos, sino en el extravío de uno mismo, en relegar tus aspiraciones bajo el yugo de las exigencias, en dejar de lado tu naturaleza esencial bajo las presiones externas, en silenciar tu intuición ante el bullicio del entorno. Reflexiona. ¿Cuántas veces te has sentido viviendo de manera autómata? ¿Cuántas veces has concluido la jornada sin un recuerdo claro de tus acciones? ¿Cuántas veces has olvidado no meros datos, sino tu propio rumbo? El romero no te restituye información desvanecida, te devuelve tu plena atención. Esta es la lección que el romero nos legó desde los escarpados griegos. Conocer de nuevo quién eres constituye la más profunda sanación. Cada vez que aspiras la esencia del romero, no solo aportas oxígeno a tu cerebro, sino que envías un mensaje a tu sistema nervioso. Retorna, vuelve a tu ser, recuerda. Práctica atenta. Si dispones de una rama de romero recién cortada, procede de esta manera. Estruja las hojas entre tus dígitos hasta que liberen su aceite aromático. Acerca tus manos a tu cara e inhala con profundidad. Cierra los párpados y pregúntate, ¿qué aspecto de mí he olvidado que necesito traer de vuelta? No te afanes por hallar respuestas, simplemente interroga y respira. Permite que la fragancia abra compartimentos de tu memoria que desconocías sellados. El romero no te exige transformarte en una persona diferente. Solo te solicita rememorar quién fuiste siempre, antes del estruendo, antes del desvanecimiento, antes de perderte en existencias ajenas a la tuya. Ya que cada vegetal que germina en riscos te enseña que tú también posees la capacidad de prosperar en entornos desafiantes, siempre y cuando no olvides tu esencia. Capítulo 7. El arbusto de la respiración. El eucalipto. Centinela del aire y del tórax. En las ancestrales tierras australianas, las comunidades aborígenes lo denominaban el árbol que nos permite respirar. Esto se debía a que, en jornadas de humareda y hollín, cuando los fuegos forestales oscurecían el firmamento y el aire se tornaba irrespirable, las frondas del eucalipto exhalaban una fragancia tan intensa que desobstruía los pulmones constreñidos por el temor. No era sortilegio, sino una estrategia botánica de supervivencia. Los indígenas australianos incineraban hojas de eucalipto en rituales curativos para el sistema respiratorio, conscientes de que ese vapor concentrado y mentolado no solo despejaba el pecho, sino que purificaba una sensación más profunda, el asfixia existencial, la incapacidad de respirar con libertad bajo la opresión de la vida. Al arribar los expedicionarios europeos a Australia en el siglo XVII, introdujeron consigo afecciones que diezmaban poblaciones completas, como la malaria, la tuberculosis y diversas infecciones respiratorias. Allí realizaron un descubrimiento sorprendente. Los habitantes originarios que residían próximos a las arboledas de eucaliptos padecían menos dolencias pulmonares en comparación con aquellos que habitaban en otras zonas. Los eruditos de entonces no lograban comprender el motivo, hasta que se dedicaron a investigar el propio aire y constataron que el eucalipto no solo forma parte del entorno, sino que modifica la composición química del ambiente atmosférico circundante. Los arbustos de eucalipto emiten de forma continua esencias volátiles a la atmósfera, generando una suerte de barrera olfativa que dificulta la proliferación de bacterias, virus y hongos en el medio. Por esta razón, en el siglo XIX se inició la siembra de eucaliptos en ciénagas y territorios insalubres de Europa, África y América del Sur, no con fines ornamentales, sino como un remedio ecológico, como depuradores orgánicos. Actualmente, la ciencia dispone de equipos para cuantificar las percepciones de los pueblos aborígenes. El eucalipto, denominado científicamente Eucalyptus globulus, encierra uno de los componentes más investigados a nivel global en el ámbito respiratorio. El eucaliptol, 1,8-cineol, es un expectorante de origen natural que disuelve las secreciones mucosas en los bronquios y los pulmones, facilitando su eliminación. Investigaciones de la Universidad de Heidelberg en Alemania, efectuadas en 2009, revelaron que el eucaliptol disminuye notablemente la inflamación de las vías aéreas en individuos afectados por bronquitis crónica y asma. Posee además extensas propiedades antimicrobianas. El extracto oleoso esencial de eucalipto
frena el desarrollo de bacterias como el Staphylococcus aureus y de virus respiratorios frecuentes. Un estudio divulgado en Clinical Microbiology and Infection en 2010 corroboró su potencia contra agentes patógenos resistentes a los antibióticos. En cuanto a su acción mucolítica y broncodilatadora, el eucaliptol relaja la musculatura lisa de los bronquios, posibilitando un flujo de aire más fluido. Por esta razón, se emplea en terapias para la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como en la atenuación de citoquinas proinflamatorias. Recientes indagaciones demuestran que el eucaliptol ajusta la respuesta inmunitaria, minorando la hiperactividad del aparato respiratorio sin anularla por completo. La ciencia actual certifica: el eucalipto no es un remedio popular, sino una farmacología respiratoria a nivel molecular. Sin embargo, existe un factor que los laboratorios no logran cuantificar en su totalidad. Los ancianos aborígenes no declaraban que el eucalipto purificaba los pulmones. Más bien afirmaban: el eucalipto te evoca que la nitidez externa surge de la atmósfera interna. Porque una respiración deficiente no es meramente un trastorno corporal, sino un reflejo de tu forma de vivir. Inhalas de manera superficial, apenas subsistiendo. Retienes la respiración al sentir ansiedad, tensando el tórax como si anticiparas un impacto que nunca llega. Olvidas respirar profundamente porque siempre parece haber una prioridad más urgente. El eucalipto no solo expande tus bronquios, te recuerda que tienes derecho a respirar con plenitud. Considera lo siguiente: el oxígeno es el único nutrimento que no puedes almacenar. Cada célula de tu organismo depende de la siguiente inspiración para mantenerse vital. No obstante, la mayoría de los individuos respiran como si el aire fuera limitado, como si no existiera suficiente para ellos, como si debieran conformarse con mínimas porciones de oxígeno. Esto no es una cuestión biológica, es una convicción. La creencia de que no mereces ocupar tu espacio, de que tu presencia es excesiva, de que debes encogerte, restringirte, respirar menos para no importunar. Aquí reside la instrucción que el eucalipto nos lega desde las selvas australianas. La lucidez exterior se origina en el aire que resides dentro. No es posible pensar con nitidez si tu encéfalo carece de oxígeno. No puedes experimentar paz si tu pecho se encuentra en tensión. No puedes vivir con total plenitud si respiras como si solicitaras permiso para existir. Ejercicio consciente. Si dispones de aceite esencial de eucalipto, procede así. Dispón 2 gotas en un pañuelo o volatilízalo en tu entorno. Siéntate en una posición confortable y cierra los ojos. Inspira hondamente por la nariz, percibiendo cómo el aroma agudo despeja tus fosas nasales. Conduce el aire hasta la base de tus pulmones, permitiendo que tu abdomen se expanda. Retén la respiración por 4 segundos. Expira lentamente por la boca, como si liberaras años de aire inerte. Reitera esta acción 10 veces y mientras lo ejecutas, repite en tu mente: merezco inhalar, merezco ocupar mi lugar, merezco aire puro y copioso. Observa cómo tu postura experimenta una modificación, cómo tu tórax se dilata sin esfuerzo, cómo, por primera vez en un largo periodo, respiras sin impedimentos. El eucalipto no te solicita que transformes tu vida. Solo te invita a respirar como si tu presencia aquí fuera merecida, porque en efecto lo es. Tu existencia no es un acto de justificación, sino un derecho, y cada inspiración es el refrendo de que el cosmos desea tu vitalidad. Los nativos australianos no erraron al denominarlo el árbol que respira por nosotros, solo que no respira en tu ausencia. Respira en consonancia contigo, recordándote que el aire no es meramente oxígeno, sino una licencia para manifestar tu ser en su totalidad, ya que cada arbusto que purifica la atmósfera te instruye también a limpiar el espacio que yace en tu interior. Capítulo 8. La albahaca, esencia del corazón verde, la fragancia que consagra la existencia. Hay vegetales que no se cultivan únicamente para su ingesta, sino para ser reverenciados. La albahaca es uno de ellos. En la India ancestral, esta hierba de hojas de un verde intenso y un perfume penetrante no prosperaba en las áreas de cocina. Crecía en los altares,
la designaban como Tulsi, la inigualable. Y en cada hogar hindú tradicional se preservaba una planta de albahaca sagrada en el centro de su patio, no con propósito ornamental, sino como protectora espiritual del linaje. Los eruditos védicos instruían que donde la albahaca florece, la adversidad no logra asentarse. No se referían a fuerzas místicas incomprensibles, se referían a una cualidad que discernían en el organismo y la psique de quienes convivían con ella. Serenidad en la vorágine, lucidez en la incertidumbre, vigor en el agotamiento. En los compendios ayurvédicos, con una antigüedad superior a los 3 milenios, la albahaca figura catalogada como rasayana, una especie vegetal rejuvenecedora que no se limita a paliar los síntomas, sino que restablece la armonía esencial del sistema corporal. La caracterizaban como adaptógena, aun cuando dicho término no existía. Sostenían que la albahaca instruye al organismo a reaccionar sin sucumbir, a afrontar el estrés sin fragmentarse, a soportar la presión sin volverse rígido, al igual que un bambú que se flexiona con el viento, pero nunca se quiebra. Los helenos, siglos después, la bautizaron como basilicón, la hierba regia, al percatarse de que los soberanos y combatientes que la ingerían de forma habitual no solo prolongaban su existencia, sino que vivían con mayor calidad. Poseían intelectos más nítidos, organismos más robustos y algo más complejo de cuantificar, una suerte de paz interior que no se desvanecía frente a las adversidades. Se narra que Alejandro Magno llevaba albahaca en sus expediciones castrenses, no para su alimentación, sino como un profiláctico contra el desgaste psíquico que diezmaba a más soldados que las armas adversarias. En la actualidad, la ciencia contemporánea dispone de una terminología para las intuiciones ancestrales. La albahaca, particularmente la especie sagrada conocida como Ocimum sanctum o Tulsi, figura entre las hierbas adaptógenas más investigadas a nivel mundial. Contiene eugenol y ácido rosmarínico, compuestos que atenúan la reacción inflamatoria del organismo ante el agobio persistente. Una investigación de 2017, publicada en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, demostró que la albahaca sagrada disminuye notablemente los indicadores de cortisol en individuos con estrés crónico, facilitando la modulación del eje HPA, hipotalámico pituitario adrenal. La albahaca contribuye a la regulación de la secreción de hormonas del estrés, impidiendo que el cuerpo entre en un estado de agotamiento adrenal. Estudios de la Universidad de Rajasthan en 2014 corroboraron que la ingesta periódica de Tulsi potencia la resistencia al estrés psicológico y físico. Posee propiedades neuroprotectoras. Investigaciones del Journal of Ethnopharmacology de 2011 evidenciaron que la albahaca resguarda las neuronas del daño oxidativo provocado por estrés prolongado, manteniendo la capacidad cognitiva incluso bajo tensión constante. Su efecto inmunomodulador radica en que no suprime ni exacerba el sistema inmunológico, sino que lo equilibra. Este aspecto es fundamental, ya que el estrés crónico merma las defensas, pero una actividad inmune desmedida desencadena inflamación autoinmune. Asimismo, mejora la nitidez mental sin generar excitación. A diferencia de la cafeína, la albahaca optimiza la concentración y la atención, sin provocar nerviosismo ni dependencia. La ciencia moderna confirma que la albahaca no es una planta común, sino un regulador biológico de la reacción al estrés. Sin embargo, aquí yace una dimensión más profunda. Los eruditos védicos no afirmaban, la albahaca disminuye el cortisol. Más bien decían, la albahaca te trae a la mente que la autenticidad brota en la quietud, porque el estrés prolongado no solo repercute en tu organismo, sino que menoscaba tu habilidad para percibir con nitidez, para sentir sin distorsiones, para sobrevivir, para reaccionar desde tu núcleo y no desde el miedo. El estrés te vuelve reactivo, no receptivo. Te sumerge en un estado de alerta constante, como si cada instante representara una crisis. Y en esa condición pierdes algo fundamental: tu facultad de discernimiento, de distinguir qué merece tu esfuerzo y qué no, de reconocer lo propio frente al tumulto del exterior. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas determinaciones has tomado desde el agotamiento en lugar de la lucidez? ¿Cuántas veces has aceptado algo cuando deseabas negarlo,
por estar demasiado exhausto para proteger tus fronteras. ¿Cuántas veces has equiparado la ajetreada vida con vivir realmente? Chuyển động huyền bí. La albahaca no te provee de un vigor ficticio, te restituye tu equilibrio interno. Esta es la instrucción que la albahaca nos trae desde los santuarios védicos. La pureza se manifiesta en la serenidad, no en la ausencia de desafíos, sino en la existencia de un epicentro inamovible. Cada vez que consumes albahaca, ya sea en tisana, fresca en comidas o como complemento, transmites un mensaje a tu sistema nervioso. No necesito derrumbarme para actuar. Puedo soportar sin volverme rígido. Puedo amoldarme sin extraviarme. Ejercicio atento. Si dispones de hojas de albahaca recién recolectadas, procede del siguiente modo. Toma una hoja entre tus dedos, estruja suavemente y acércala a tu nariz. Aspira su fragancia verde, sutilmente dulce, intensamente vibrante. Cierra los ojos y cuestiónate. ¿Qué estoy soportando que no me corresponde sostener? No busques soluciones instantáneas. Simplemente interroga y luego mastica la hoja con lentitud. Percibe su sabor intricado, dulce, especiado, terroso. Y mientras lo haces, repite en tu mente: libero aquello que no me pertenece. Mantengo solo mi autenticidad. Reacciono desde mi ser esencial, no desde mi temor. La albahaca no te exige ser invulnerable. Chuyển động huyền bí. Solo te solicita recordar que la verdadera solidez no radica en resistir sin romperse, sino en flexionarse sin ceder, en amoldarse sin desvanecerse, en abrazar la existencia sin sofocarla con el afán de control. Los maestros védicos acertaron al cultivarla en el corazón de sus moradas, porque el núcleo no es una ubicación, sino una condición del espíritu. Y la albahaca te muestra el sendero de retorno a ese estado, ya que cada especie vegetal que santifica la vida te enseña a santificar también la tuya. Capítulo 9. La savia del bosque. Uña de gato. El remedio que surge de la unión con los árboles en lo más recóndito de la selva amazónica. Esta enredadera de espinas ganchudas asciende por los troncos de gigantescos árboles, ciñéndolos con una potencia discreta que requiere décadas para desarrollarse. Los curanderos Shipibo Conibo de Perú solían referirse a ella como Saventaro, que significa la que confiere fortaleza interna. Por más de 2 milenios, sirvió como remedio para combatientes lesionados, personas mayores con fragilidad y niños cuyo desarrollo no alcanzaba la vitalidad prevista. La consideraban más que una simple especie vegetal. La percibían como un convenio entre la naturaleza silvestre y el organismo humano, sugiriendo que, al sostenerla por largo tiempo, los árboles le otorgaban su resiliencia para soportar tempestades, períodos de sequía y el avance ineludible del tiempo. Los sabios del Amazonas transmitían conocimientos que, aunque parecían esotéricos, la ciencia tardaría centurias en corroborar. Creían que la corteza del bosque guarda una memoria curativa. Afirmaban que la uña de gato no solo aliviaba malestares, sino que revitalizaba una facultad latente en el organismo: su aptitud para protegerse, renovarse y preservar la forma de subsistir sin sucumbir ante cada adversidad. Solían elaborar infusiones prolongadas, cociendo la corteza por varias horas hasta obtener una sustancia líquida, de color oscuro, amarga y consistente. Quien la ingería experimentaba una sensación inconfundible, no una vitalidad postiza, sino una robustez intrínseca que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. Con la llegada de los expedicionarios occidentales al Amazonas en el siglo XX, se introdujeron patologías desconocidas para las poblaciones nativas, como tuberculosis, influenza e infecciones bacterianas, observándose entonces un fenómeno notable. Las tribus que utilizaban habitualmente la uña de gato mostraban una mayor tolerancia a las plagas. Sus lesiones cicatrizaban con mayor celeridad. Sus organismos no cedían ante padecimientos que aniquilaban a otras poblaciones. Los investigadores permanecieron perplejos hasta que iniciaron el examen de la enigmática corteza de aquella enredadera que se elevaba en busca de la iluminación. Actualmente, la comunidad científica dispone de herramientas para cuantificar lo que los curanderos percibían. La uña de gato, denominada científicamente Uncaria tomentosa,
alberga una de las colecciones de sustancias químicas más intrincadas halladas en la flora amazónica. Entre ellas, los alcaloides oxindólicos son componentes que activan los leucocitos del sistema inmunológico, potenciando su habilidad para reconocer y combatir agentes infecciosos. Una investigación realizada en 2001 por la Universidad de Innsbruck en Austria evidenció que estos alcaloides incrementan la fagocitosis, es decir, la destreza de las células defensivas para eliminar intrusos, hasta en un 50%. Asimismo, contiene glicósidos de ácido quinóbico, compuestos con propiedades antiinflamatorias que atenúan la inflamación persistente sin anular la reacción inmunitaria aguda, crucial para combatir las infecciones. También posee procianidinas, poderosos antioxidantes que resguardan las células del deterioro oxidativo y potencian la reparación del ADN celular. Reportes científicos divulgados en Phytomedicine en 2007 revelaron que la uña de gato posee una notable capacidad inmunomoduladora. En cuanto a su influencia en la reparación del ADN, estudios del año 2001 publicados en Mutation Research comprobaron que los extractos de esta planta minimizan los perjuicios al ADN inducidos por el estrés oxidativo, promoviendo así los mecanismos de restauración celular. Además, se le atribuyen facultades antivirales y antibacterianas. La uña de gato ha exhibido eficacia contra virus respiratorios y cepas bacterianas resistentes en diversas investigaciones de laboratorio. La ciencia contemporánea ratifica que la uña de gato trasciende la categoría de remedio popular. Es un inmunomodulador botánico de gran alcance. No obstante, existe un aspecto que los experimentos de laboratorio no logran abarcar por completo. Los ancianos amazónicos no afirmaban: la uña de gato robustece el sistema inmunitario. Ellos expresaban: la uña de gato te trae a la memoria que el organismo tiene la capacidad de curarse si atiende al llamado de la naturaleza. Esto se debe a que el sistema de defensa del cuerpo no se limita a una milicia de células, sino que encarna una sabiduría biológica. Es la aptitud de tu ser para diferenciar entre lo que le pertenece y lo que le es extraño, entre lo que le proporciona bienestar y lo que le perjudica, entre lo que debe permanecer y lo que necesita ser desechado. Cuando esa perspicacia se desorienta, el cuerpo no solo sucumbe a afecciones virales o bacterianas, sino que también experimenta autoagresión, inflamación persistente y una incertidumbre sobre qué proteger o de qué protegerse. Reflexiona. ¿Con qué frecuencia tu organismo se ha agotado precisamente tras concluir una labor exigente? ¿Cuántas veces te has indispuesto durante el período vacacional, justo cuando por fin relajas tus defensas? ¿Cuántas veces has sentido que tu cuerpo no te ampara, sino que te traiciona? Esto no es un signo de debilidad, sino de desvinculación. Es un organismo que ha ignorado los mensajes de la selva interna que reside en él. Esta es la lección que la uña de gato nos brinda desde la espesura amazónica. El cuerpo recupera su habilidad de curarse si atiende al bosque, no al que se encuentra fuera, sino al que habita en su interior. Esa intrincada trama de sabiduría celular que discierne, renueva y custodia. Cada vez que ingieres uña de gato, no impones a tu organismo que se defienda. Más bien, le evocas su inherente aptitud, que la robustez no es una cualidad añadida externamente, sino una potencia que se activa desde lo más íntimo. Ejercicio deliberado. Si dispones de uña de gato en presentación de cápsulas o en infusión, adminístrala con este propósito. Previo a su ingesta, sujeta el envase entre tus palmas. Cierra los párpados. Imagina raíces profundas que descienden desde tus extremidades inferiores hacia el suelo. Visualiza ramas que se elevan desde tu coronilla hacia el firmamento. Y repite silenciosamente: mi organismo rememora su manera de protegerse. Mi defensa inmunológica es perspicaz. Confío en mi facultad de recuperarme. Después, consúmela sin prisa. Percibe cómo penetra no solo en tu aparato digestivo, sino en cada unidad celular, como si cada una de ellas recordara su pertenencia a un ecosistema vital. La uña de gato no te exige que antagonices con tu propio cuerpo. Simplemente te exhorta a depositar tu fe en él, a cesar de considerarlo un adversario en la enfermedad y a comenzar a reconocerlo por lo que intrínsecamente es: un complejo sistema inteligente
que solo precisa de tu atención. Los sabios del Amazonas no erraron al designarla como aquella que vigoriza desde el interior, puesto que la auténtica resistencia no radica en jamás caer enfermo, sino en entender que, al enfermar, tu organismo posee la sabiduría para restaurar su armonía si le brindas el espacio, la consideración y la conexión con la naturaleza. Porque cada enredadera que asciende hacia la claridad te rememora que también tú eres capaz de elevarte, incluso en momentos de vulnerabilidad. Capítulo 10. La flor de la devoción rosada. Cada uno de sus pétalos representa una plegaria al espíritu. Existen especies florales que no requieren denominación. Su fragancia es suficiente para identificarlas, incluso en la penumbra. La rosa es un ejemplo de ello. Por más de 5 milenios, en todas las civilizaciones que la descubrieron, fue venerada como emblema del amor trascendente, no de un afecto pasional y efímero, sino de aquel que restaura, enaltece y evoca. En la Persia antigua, los rosaledas no eran espacios de ostentación, sino santuarios para la meditación, donde los sufíes reflexionaban sobre cómo el espíritu humano, al igual que la flor, requiere un despliegue gradual, hoja por hoja, sin forzar la manifestación del sentir más íntimo, y que la auténtica hermosura aflora cuando uno cesa de oponer resistencia y se permite el pleno desarrollo. Los persas preparaban el agua de rosas, no como fragancia, sino como remedio para el espíritu. La esparcían sobre los semblantes de quienes lamentaban pérdidas irrecuperables. Era ingerida por aquellos cuyos sentimientos se habían petrificado a raíz de traiciones. La presentaban en rituales de conciliación, pues conocían una verdad que la ciencia demoraría milenios en verificar: que el perfume de la rosa no solo es grato, sino que posee la virtud de transformar complejos emocionales arraigados, de suavizar espíritus endurecidos por el sufrimiento, y de evocarte que eres merecedor de afecto, incluso cuando has olvidado cómo aceptarlo. En el Egipto milenario, Cleopatra adornaba sus aposentos con hojas de rosa antes de citas significativas, no con fines de encanto, como relatan las leyendas, sino porque comprendía que la flor modificaba la dinámica de la interacción humana, haciendo que en la atmósfera de su fragancia las personas disminuyeran sus barreras, se expresaran con mayor sinceridad y se abrieran a la exposición de sus emociones. Los soberanos egipcios consagraban sus santuarios con ungüento de rosas, convencidos de que esta flor representaba un nexo entre lo terrenal y lo sagrado, entre el soma que padece y el espíritu que evoca su proveniencia. En la actualidad, la investigación científica posee un léxico para aquello que persas y egipcios percibieron intuitivamente. La rosa, especialmente la variedad damascena, encierra más de 400 componentes químicos, si bien algunos resultan singularmente significativos. La feniletilamina, conocida como la molécula del enamoramiento, es la misma sustancia que segrega el encéfalo durante el proceso romántico. La fragancia de la rosa impulsa su generación, provocando estados de euforia emocional, receptividad afectiva y atenuación del sentimiento de soledad. El geraniol y el citronelol son elementos que inciden en el sistema límbico, mitigando la inquietud y fomentando percepciones de serenidad y sosiego. Un ensayo de 2009 divulgado en Natural Product Communications evidenció que la inhalación de aceite esencial de rosa disminuye notablemente las concentraciones de cortisol e incrementa la sensación de quietud profunda. Respecto a sus repercusiones en la oxitocina, estudios recientes insinúan que el efluvio de la rosa podría activar la liberación de esta hormona, vinculada al apego y la fiabilidad, propiciando así estados de comunión afectiva. Simbólicamente, se le atribuyen cualidades cardioprotectoras, aunque su principal impacto es en el ámbito emocional. Investigaciones en el Iranian Journal of Basic Medical Sciences Cimilón demostraron que los extractos de rosa poseen facultades antioxidantes que resguardan el sistema cardiovascular del daño oxidativo. La ciencia contemporánea corrobora que la rosa trasciende la mera representación poética del amor. Es una composición bioquímica de la emoción en formato floral. No obstante, subyace una connotación más profunda. Los místicos persas no expresaban: la rosa aminora el cortisol. Ellos enunciaban:
La rosa te trae a la memoria que la autoaceptación implica reconocer tu esencia divina, porque el afecto hacia uno mismo no es egolatría, sino el gesto primario de veracidad. Consiste en observarte sin crítica y determinar que mereces el mismo cuidado que otorgarías a un ser querido profundamente. Y la gran mayoría de los individuos transita toda su existencia sin vivenciar tal experiencia. Dedican décadas a la búsqueda de afecto externo, mientras que internamente se tratan con rigor, reproche y desamparo, como si el amor fuera una súplica y no una cualidad que se cultiva inicialmente en el fuero interno. Considera esto. ¿En cuántas ocasiones te has dirigido a ti mismo con la misma dulzura con la que hablarías a alguien a quien amas? ¿Con qué frecuencia has festejado tus modestos triunfos con la misma vehemencia con la que conmemoras los ajenos? ¿Cuántas veces has permitido que tu órgano vital repose sin reclamarle que sea eficaz, provechoso o competente? La flor de la rosa no te instruye sobre cómo ser correspondido, sino sobre cómo amarte a ti mismo. Esta es la sabiduría que la rosa nos ofrece, proveniente de los vergeles persas y los santuarios nilóticos. El amor propio es rememorar la esencia divina que reside en ti. No es egocentrismo, sino un acto de recuerdo. Es revivir la certeza de que llegaste al mundo completo, meritorio y autosuficiente. Que aunque el entorno te haya incitado a cuestionarlo, esa verdad permanece inalterable en lo profundo de tu ser. Cada vez que aspiras el perfume de una rosa, no simplemente deleitas tus sentidos con una fragancia, sino que despiertas una reminiscencia a nivel celular. El recuerdo de haber sido concebido para prosperar, no para languidecer bajo el peso de las expectativas foráneas. Ejercicio meditativo. Si dispones de una rosa recién cortada o de aceite concentrado de rosa, procede de la siguiente manera. Si es una flor, sujeta una de sus hojas entre tus dígitos. Si es aceite, aplica una mínima cantidad en tu muñeca. Acércala a tu olfato y clausura tus párpados. Aspira hondamente, muy a fondo. Y mientras tomas aire, posiciona tu mano sobre tu pecho. Percibe su pulsación y articula en tu mente con cada inspiración. Soy merecedor de afecto. Soy merecedor de gentileza. Soy íntegro tal como soy. Reitera esto hasta que alguna fibra en tu tórax se suavice, hasta que broten las lágrimas o la oposición se desintegre, hasta que por un instante, aunque fugaz, interiorices estas afirmaciones. La rosa no te exige transformarte para ser digno de amor. Solo te invita a recordar que ya lo eres, que siempre lo fuiste, y que la única persona que precisaba convencerse de ello eras tú. Los místicos persas dedicaban extensos periodos a observar rosas en quietud, no por su belleza estética, sino porque en su pausado despliegue, hoja a hoja, vislumbraban un reflejo. De igual modo, el sentir humano debe revelarse sin apresuramiento, sin coacción, sin previsiones, únicamente con la certidumbre de que, al llegar el instante propicio, la manifestación es ineludible, y que tras cada barrera defensiva, la claridad siempre ha persistido, ya que cada flor que eclosiona en el planeta te rememora que tú también eres capaz de prosperar desde tu fuero interno. Capítulo 11. El árbol de la reminiscencia, el palo santo, la exhalación que no se eleva, sino que evoca. Existen ejemplares arbóreos que no se cortan, sino que se aguardan. El palo santo es uno de ellos. En los litorales de Ecuador y Perú, esta especie de tronco claro y esencia fragante solo emana su aroma espiritual tras un deceso natural. No al ser seccionado, ni al ser arrancado, sino únicamente cuando por sí mismo determina el fin de su existencia como madera. Los sanadores andinos poseían este conocimiento desde épocas remotas. El palo santo no ofrece sus propiedades medicinales mientras permanece como árbol vivo. Las cede al fenecer y resurgir en forma de humo. Era una lección profunda, velada bajo la ciencia de las plantas, que solo aquello que se desprende por elección propia detenta el poder de transmutación, que únicamente lo que perece en una manifestación puede emerger en otra, y que la transformación genuina nunca se impone, sino que se autoriza. Los sacerdotes incas incineraban palo santo en rituales de depuración, aunque no de cualquier tipo de purificación. No buscaban una simple eliminación de vibraciones adversas,
tal como se ha vulgarizado. Se trataba de una acción más profunda: limpiar la manera en que se percibe la realidad, despojar los cristales con los que se observa la existencia, cuando la aflicción, el impacto psicológico o el rencor los han enturbiado. Sostenían que la exhalación del palo santo restituye la perspectiva innata, la visión con la que se nace, inquisitiva, maravillada, desprovista de prejuicios arraigados, aquella que concebía el universo como un ámbito de oportunidades, no de peligros. En los ritos fúnebres andinos, al fallecer un individuo, se consumía palo santo por jornadas, no con el fin de despedir al difunto, sino para asistir a los supervivientes en la rememoración de una verdad fundamental: que el óbito no representa la conclusión de la existencia, que existen modos de ser que prescinden de la corporalidad, que el afecto no se disuelve al cesar la respiración. El vapor se elevaba pausado, espeso, azucarado, y en su efluvio quienes estaban de luto hallaban algo imprevisto. No un cese del recuerdo, ni un consuelo meramente superficial, sino una evocación metamorfoseada. La facultad de recordar sin que la memoria aniquile, de venerar lo que existió sin quedar anclado en lo que ya no es. Actualmente, la comunidad científica empieza a dilucidar aquello que los sanadores ancestrales siempre conocieron. El palo santo, científicamente denominado Bursera graveolens, alberga constituyentes aromáticos distintivos: limoneno, un monoterpeno que posee atributos ansiolíticos y antidepresivos. Investigaciones del año 2013, publicadas en Behavioral Brain Research, evidenciaron que la aspiración de limoneno mitiga patrones conductuales de depresión en contextos experimentales, ejerciendo su efecto sobre los receptores serotoninérgicos. Terpineol, un elemento tranquilizante que disminuye la sobreactividad del sistema nervioso central. Un estudio de 2010 en Journal of Natural Medicines corroboró su acción sosegante, sin provocar un adormecimiento desmedido. El mentofurano y la carbona son terpenoides con atributos antiinflamatorios y distensivos que interactúan con el sistema límbico. Esta es la zona encefálica encargada de gestionar las sensaciones y los recuerdos. Respecto a su influencia en la memoria afectiva, estudios recientes indican que determinados componentes del palo santo tienen la capacidad de modificar la reestructuración de vivencias traumáticas, sin eliminarlas, sino alterando el contenido emocional ligado a. Te adoré ellas. La ciencia actual asevera que el palo santo no es meramente un aromatizante ornamental. Es una terapia olfativa con impacto neuroemocional. No obstante, existe un aspecto que los elementos químicos no consiguen dilucidar por completo. Los terapeutas andinos no manifestaban que el palo santo disminuía la inquietud. Ellos declaraban: el palo santo te asiste en la rememoración de tu esencia. No se referían al alma como una noción teológica abstracta, sino como aquella porción de tu ser que se mantiene inmaculada bajo las coberturas de aflicción, impacto psicológico y ajuste. Esa porción que te preexistía a la enseñanza del temor por parte del mundo. Esa parte que persistirá incluso cuando todo lo demás haya mutado. Medita en esto. ¿Cuántas barreras protectoras has erigido sobre tu identidad primordial? ¿Cuántos velos utilizas de los que ya no recuerdas su naturaleza artificiosa? ¿En cuántas ocasiones has obrado impulsado por el temor, persuadiéndote de que lo hacías con raciocinio? El palo santo no suprime tales coberturas, te facilita su visibilización y te rememora que bajo todo aquello que edificaste para subsistir, subsiste tu verdadero ser. Esta es la lección que el palo santo nos transmite desde la cordillera andina. La curación consiste en evocar la propia esencia, no en añadirle elementos, ni en transformarte en una persona diferente, sino en disolver las capas de amnesia que te distancian de tu yo auténtico. Cada vez que prendes palo santo y permites que su efluvio te envuelva, no ejecutas un ceremonial esotérico sin sentido. Estás generando un ambiente en el que tu red neuronal puede relajar sus alertas, donde los mecanismos de protección instintivos pueden tomar una pausa temporal y donde puedes, aunque sea por un lapso corto, evocar tu identidad previa a la adquisición de la autodefensa. Ejercicio deliberado. Si dispones de un fragmento de palo santo, procede a encenderlo y permite que la flama se extinga por sí misma,
dejando únicamente que el vapor ascienda. Siéntate en quietud. Contempla el vapor elevándose en lentas volutas. Permanece Chuyển inmóvil. động huyền bí. Simplemente observa. Y mientras lo haces, interrógate. ¿Qué aspectos de mí he olvidado que preciso revivir? No procures soluciones racionales. Solo permite que la interrogante se difunda en la atmósfera humeante. En ocasiones, las resoluciones no se manifiestan en forma verbal. Se presentan como percepciones, como remembranzas lejanas, como una iluminación repentina que no puedes describir, pero que identificas como auténtica. Inhala el humo con plena conciencia y repite en tu fuero interno. Rememoro mi ser, más allá de la aflicción, más allá del temor, más allá de las apariencias. Recuerdo. El palo santo no te exhorta a modificar tu esencia. Solo te impele a evocar que, bajo todas las estrategias de subsistencia, ajuste y salvaguarda, aquello que viniste a realizar siempre permaneció incólume. Los sanadores de los Andes aguardaban por años, incluso por décadas, la muerte natural de un ejemplar de palo santo, pues comprendían una verdad esencial, que la auténtica cura no se arranca, se aguarda, que las mutaciones más significativas no se imponen, se facilitan, y que el espíritu humano, a semejanza del palo santo, solo desprende su fragancia más, pura cuando uno deja de oponerse a aquello que en su interior está preparado para fenecer, permitiendo así el surgimiento de una realidad más genuina. Porque cada árbol que se convierte en vapor te evoca que tú también eres capaz de resurgir de las cenizas de tu antigua identidad. Capítulo 12. La semilla que dialoga con la luminiscencia. La especie rectora, aquella que integra todas las curaciones. Algunas especies vegetales no son fácilmente clasificables, pues al nombrarlas se les restringe a una única manifestación, cuando en verdad son el reflejo de todas las formas. El presente apartado no se refiere a una planta particular, sino al principio subyacente que habita en todas ellas. Los sabios amazónicos la denominaban la planta primordial, no como una categoría botánica, sino como una esencia consciente, la sabiduría vital que anima cada hoja, cada rizoma, cada flor, desde el origen de la vida y su capacidad de captar la luz. Afirmaban que todos los vegetales con propiedades curativas constituyen porciones de una única sustancia terapéutica, la que nos ayuda a recordar nuestra conexión intrínseca con el planeta, que nuestro organismo no es un mecanismo autónomo, sino un sistema complejo que interactúa con las arboledas, eclosiona con las estaciones primaverales y se renueva mediante ciclos de mayor antigüedad que cualquier cultura. En las antiguas creencias de diversas culturas globales persistía una idea constante: la hierba sacra que entrelaza todos los remedios. Para las etnias nativas de América era el tabaco ritualístico o la ayahuasca. En los textos védicos de la India se referían al soma extraviado. Para los sacerdotes celtas era el muérdago venerado. Y para los alquimistas medievales, la hierba filosofal, una planta que no se halla, sino que se asimila. Todos se referían al mismo fenómeno, aunque con diferentes terminologías. Una especie vegetal que no trata dolencias puntuales, sino que remedia la disgregación, la percepción de estar incompleto, desvinculado, extraviado en un entorno que no se siente propio. Hoy en día, la neurología posee un término para lo que los chamanes interpretaban como una ampliación de la percepción, la neuroplasticidad. Es la habilidad del órgano cerebral para reconfigurarse, establecer nuevas uniones y liberarse de esquemas repetitivos que lo confinan en ciclos de cognición, afecto y conducta. Estudios en entidades como la Universidad Johns Hopkins y el Imperial College de Londres han mostrado que determinadas sustancias de procedencia vegetal son capaces de provocar estados de profunda neuroplasticidad. Estos son momentos en los que el cerebro adquiere una maleabilidad transitoria, donde antiguas conexiones neuronales pueden desintegrarse y nuevas pueden surgir, donde afecciones traumáticas de décadas pueden ser procesadas en lapsos breves, y donde la sensación de distanciamiento entre el individuo y el universo se disipa, revelando una ancestral verdad, que siempre ha sido parte de una entidad superior. Sin embargo, este apartado no te insta a la búsqueda de vegetales y psicotrópicos,
sino a asimilar el fundamento que reside en todas las especies botánicas presentadas en este compendio. Cada una de ellas, desde la muña hasta el palo santo, funciona como un acceso a la reanudación. La muña te vincula nuevamente con tu aliento. La ruda te restablece el contacto con tus fronteras personales. La cúrcuma te enlaza de nuevo con tu facultad de recuperación. La manzanilla te une a la gentileza. La lavanda te conecta con la serenidad intrínseca. El romero te reencuentra con tu individualidad. El eucalipto te vincula con tu prerrogativa a la existencia. La albahaca te devuelve a tu eje. La uña de gato te vincula con tu sabiduría inmunológica. La rosa te restablece el vínculo con el afecto hacia ti mismo. El palo santo te reengancha con tu espíritu. Y en conjunto, todas ellas te conectan con una realidad que la sociedad actual te hizo desatender, que el orbe terrestre conforma una única entidad. Tú representas su unidad celular consciente. Los sabios de la Amazonía instruían que las plantas no alivian las dolencias. Instan, te adiestran a rememorar lo que tu organismo siempre conoció. Cómo inspirar sin inquietud. Cómo resguardarte sin sucumbir. Cómo amar sin perder tu esencia. Cómo evocar sin que el recuerdo te desintegre. Cómo existir sin justificar tu presencia. No requieres ingerir todas las especies vegetales del mundo para restablecerte. Precises comprender que cada una de ellas constituye un lenguaje y que tu cuerpo ya domina esa comunicación. Simplemente olvidó que la conocía. Medita sobre esto. ¿Qué ocurriría si cada sensación desafiante fuera en esencia una invitación? La ansiedad, un llamado a una inspiración más profunda. Muña. El miedo, una incitación a establecer límites. Ruda. La inflamación, una invitación a liberar aquello que no te corresponde. Cúrcuma. El desvelo, un estímulo a brindarte ternura. Manzanilla. La ebullición, una invitación a permitir la quietud. Lavanda. El olvido, un llamado a recordar tu identidad. Romero. La opresión, una incitación a reivindicar tu espacio. Eucalipto. El estrés, una invitación a retornar a tu epicentro. Albahaca. La fragilidad, un estímulo a confiar en tu organismo. Uña de gato. La rigidez, una invitación a la autoaceptación. Rosa. La fragmentación, un llamado a rememorar tu esencia. Palo santo. Aquí reside la última lección que todas las plantas transmiten. La tierra posee un único cuerpo y tú eres su célula consciente. No estás desvinculado de las arboledas que purifican el aire que respiras. No estás separado de las flores que aromatizan el hálito que inhalas. No estás desconectado de las raíces que sustentan el suelo que pisas. Cada especie vegetal que confiere bienestar es un espejo. Te muestra que albergas en tu interior la misma capacidad de brotar, sanar y transformarte. Ejercicio final. Para esto no necesitas ninguna planta. Solo requieres salir. Dirígete a un jardín, un parque o cualquier paraje donde prospere la vegetación. Acércate a una planta, cualquiera. Tócala con deferencia. Cierra los ojos y pregúntale en silencio. ¿Qué viniste a instruirme? No aguardes respuestas verbales. Espera percepciones, intuiciones, iluminaciones súbitas. Las plantas no se comunican con fonemas. Lo hacen con vibraciones que tu cuerpo asimila antes que tu mente. Permanece allí por 5 minutos. Y al partir, agradece no a la planta, sino a la sabiduría que anima en ella y en ti simultáneamente. No existe una planta maestra externa. La planta maestra eres tú. Tu organismo es el herbolario viviente. Cada emoción, una raíz. Cada pensamiento, una hoja. Cada respiración, una flor que se abre. Y cuando aprendes a escucharte con la misma atención que dedicarías a un paraje selvático sagrado, descubres que nunca estuviste enfermo, solo desvinculado. Este no marca el epílogo del herbolario, sino el inicio de tu propia iniciación. Porque ahora posees un conocimiento que al principio no tenías, que cada hoja que respira en la tierra también lo hace en ti,
y que el jardín más trascendente que cultivarás en tu vida es el que florece, imperceptible, en tu fuero espiritual. Bienvenido al auténtico herbolario, aquel que nunca estuvo en papel, sino que siempre residió en ti.